Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Y en plena vigencia. Un saludo para nuestro colega Raúl Wiener, del diario La Primera, jefe de investigaciones del diario La Primera, por el buen artículo publicado el día de hoy en este diario, En nombre del Padre. ¿A qué se refiere Raúl Wiener en este buen artículo? A que el hijo del presidente de la República ha ganado un proceso judicial en contra de nuestro colega, también del diario La Primera, Efraín Rúa. Lo han sentenciado. ¿Qué esperábamos? ¿Que el juez de San Pedro de Llop sentencie en contra de Alan García? ¿Una tierra aprista y conocida y de vieja larga data? ¿Qué esperábamos? ¿Es que confiábamos que este poder judicial de Javier Villestein sea un poder judicial no incurso en corrupción? ¿Sea un poder judicial realmente justo, valga la redundancia? ¿Es que nosotros creíamos eso? No, pues. Para la derecha, para el gobierno, para esta maquinaria alanista, fujimontesinista, aplastar a un periodista de repente impago, a un periodista para ellos de repente oscuro, a un periodista de repente molesto, es la cosa más sencilla del mundo. Y esto es lo que ha acontecido. Entonces solamente les voy a leer el último párrafo del artículo de Raúl Wiener, En nombre del Padre, se titula así, página 6 del diario La Primera. Dice así: señala finalmente que para la justicia peruana el presidente es poco menos que intocable, que para los que deben resolver el acuerdo a derecho pesa 1000 veces más la figura del primer mandatario o la de su familia, frente a las garantías de libertad de información de los medios de prensa. Es que no somos iguales ante los jueces. El fallo contra Rúa lo demuestra. Esto es lo que está pasando en la prensa nacional y lo que ha pasado también esta semana, y que no ha habido rebote. No ha habido rebote en la prensa nacional. Rosa María Palacio, ni el Canal 5, ni el Canal 2, ni nadie invitó a César Hildebrand, salvo CPN, ¿no es cierto? Por ahí, una entrevista radial, como quien no quiere la cosa, pero después nadie ha rebotado el tema de la censura denunciada contra el programa de César Hildebrand en televisión. Yo he criticado a César Hildebrand y lo seguiré criticando las veces que sea necesario, pero también he apoyado sus buenos artículos, he comentado y he apoyado por el bien de la democracia, sí, sus buenos artículos y sus buenos envíos y sus buenos posts. Eso es importante y es sano, pero no podía quedarme callado ante una, digamos, una vergüenza nacional. Ricardo Belmont exigiéndole a César Hildebrand controlar su programa, controlar el contenido, ¿no es cierto? Envíame 5 entrevistas, ponme una gráfica. Ya sabes, César Hildebrand, que tiene que hacer 2 entrevistas. A Luis Alba Castro hay que tratarlo con cariño, con amor, con besos, con bechos y abachos, ¿no es cierto? No puede. ¿Qué es esto? Ricardo Belmont otra vez con la criollada, otra vez con el hermanón, ¿no es cierto? ¿En qué se diferencia entonces Ricardo Belmont de Castañeda Locio, de Menchola, de Marco Parra, de Fabiola Morales? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia de Humberto Lay? ¿En qué se diferencia de Aldo Estrada? ¿En qué se diferencia de Álvaro Gutiérrez y de toda esa gentita? Hay que decirlo así en el argot popular, pero que no es procaz ni ofensivo. ¿En qué se diferencia esa gentita de Alan García? ¿En qué se diferencia esa gentita del bloque alanista fujimontesinista con Ricardo Belmont? En nada, absolutamente en nada. Y hay un cerco mediático, definitivamente, eso lo he denunciado, ahí está en mi blog, clarísimamente expuesto, ¿no es cierto? He enviado varios escritos en mi blog y les doy ahora la nueva dirección. Por favor, tomen nota. La nueva dirección de mi blog es www.iso, o sea, las siglas de Yo Se Opino, iso,
YSO seguido digital, isodigital.blogspot.com. Pueden revisar por favor mi blog las veces que ustedes crean convenientes y sigo opinando con toda la claridad, con toda la transparencia, con toda la frontalidad que la libertad de expresión y de pensamiento aún ahorcada en el Perú me permite. Entonces aquí en el Perú no existe una libertad auténtica de expresión, no existe una libertad auténtica de expresión, ni de opinión, ni de información. Eso está claro. César Hildebrand en una muy buena entrevista lo ha señalado y recomiendo la página central del diario La Primera. Recomiendo la página central del diario La Primera, donde aparece don César Hildebrand haciendo una serie de declaraciones importantes. Por ejemplo, el poder económico hace la prensa, afirma el más importante periodista peruano tras su renuncia a Canal 11. Y eso es cierto, y en eso coincidimos con César Hildebrand, y también lo he denunciado. Aquí los grupos económicos, comerciales, financieros tienen prensa, ¿correcto? O sea, los periodistas son sus empleados. Por eso es que afirmé en un artículo en mi blog que los periodistas de hoy no se deben llamar periodistas, muchos de ellos, sino periodistas. Y periodistas hay y pseudo periodistas hay. Felizmente aquí en Radio Moderna hay maestros del periodismo, como el maestro Salvador Otoya, quien con su programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, por más de 30 años, yo era todavía un chiquillo, me siento limpiándome los mocos, de andando con pantalones cortos, y ya Salvador Otoya en Radio Moderna tenía su programa político y tiene hasta el día de hoy, que sigue siendo un ejemplo. ¿Pero eso es resaltado por la prensa grande? No. ¿Se invita a quién? Se invita a Augusto Álvarez Rodríguez, que es periodista ¿de cuándo? ¡De ayer! ¡De ayer nomás! Porque acuérdense que Augusto Álvarez Rodríguez, era pues amiguito de los Bologna Boy, ¿no es cierto?, del grupo fujimontesinista. Rosa María Palacios tiene 30 años de periodista. ¡No! Es de ayer nomás. Ella la sacaron de su estudio jurídico, Pedro Salinas la sacó y la llevó a un programa, y apenas tiene pues un quinquenio, ¿no? 4 o 5 añitos, pero no como por ejemplo Salvador Otoya, 30 años aquí en Radio Moderna. Por eso esta radio se llama Radio Moderna, Radio Papá, y este programa se llama El Papá del Periodismo Político. Yo sí opino, porque opinamos con toda libertad hasta que cierre mi programa. Ya saben que mi programa no tiene un solo anunciante, salvo por ahí algunos avisos, ¿no es cierto?, que son de la radio en general, pero no lo tenemos porque la orden es esa de Alan García. Nadie debe apoyar, ningún empresario debe apoyar a periodistas como Jaime del Castillo, el programa Yo Te Opino, y ningún programa que haga crítica al gobierno, ¿correcto? Por eso en cualquier momento puede cerrar, porque es de mi peculio, ¿no es cierto?, que estoy sosteniendo el programa. Entonces lo que yo creo es de que todo el Perú debe defender su prensa digna, independiente, que dice las verdades, como por ejemplo César Hildebrand, que acaba de afirmar algo que nosotros también lo hemos dicho por escrito y confirma. Y aquí está mi cara, ¿no es cierto?, que se da frente al mundo. Y aquí estoy en Perú, jugándomela segundo a segundo. No como muchos que critican, pero desde el exterior. Todos son criticones al gobierno, pero están en Miami, están en Boston, están en New York, están en diferentes partes del mundo. Aquí está Jaime del Castillo dispuesto a que le suceda cualquier cosa, porque de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Y César Hildebrand también, lo expulsan de acá, lo sacan de allá, lo tratan como estropajo. ¿Por qué? Porque es crítico, pues. Porque es crítico al gobierno. Entonces, sí es cierto, el poder económico hace la prensa. ¿Es que acaso el Grupo El Comercio no es dueño de Canal N, no es dueño de Canal 4, no es dueño de Perú 21, no es dueño del viejo periódico El Comercio y el Trome y otros más? ¿Es que acaso no es cierto eso? ¿Es que acaso el Grupo Comercio no está vinculado o no es un enclave económico, financiero en el Perú? Eso lo sabemos, Hildebrand lo ha denunciado 50.000 veces. Entonces, es cierto lo que afirma él. Vamos a leer algunos